Vamos a continuar en la serie. Hoy concluimos esta serie. ¿Se está grabando? Sí. De la iglesia bajo el nuevo pacto. Hemos estado aprendiendo y eso es muy importante. Esto que tú y yo estamos aprendiendo, hermano, no lo enseñan en otras iglesias. Y respetamos cada congregación, cada iglesia. ¿Por qué no lo enseñan? Porque a muchos les conviene tomar cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Pactos, primicias y cosas, para mantener a la gente de una manera esclava bajo la ley. Y eso es terrible, porque hoy estamos bajo la gracia. Hay tres tipos de falsos maestros. El primer falso maestro es el que no sabe las escrituras y que enseña mal. ¿Me escuchaste? O sea, no sabe, le enseñaron mal y repite de esa manera la enseñanza. Otro tipo de falso maestro es aquel que enseña bien, pero que su vida está mal. O sea, puede ser un buen maestro, puede saber trazar bien las escrituras, pero él no vive la palabra. Y el último es aquel que a sabiendas, o sea, el primero es el que le enseñaron mal y enseña mal. Pero hay gente que sabe que está mal, sabe que va a ocupar la palabra para lastimar y así lo hace. ¿Me explico? Los primeros dos, o el primero que no sabe puede aprender. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros en el buen deseo predicamos muchas veces sin saber, pero con un buen deseo, y el Espíritu Santo te va guiando a la verdad. Y eso es lo más hermoso, que cuando tienes el Espíritu Santo te va mostrando las escrituras. Y hoy estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de la ley quedó abolido. Todos los mandamientos de la ley mosaica, en su gran mayoría, con excepción de los morales, quedaron abolidos y hoy estamos bajo la ley de Cristo. Nosotros guardamos la ley ya no por la ley misma, sino por amor a Jesús. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y nos da el poder de su gracia para hacer su voluntad. Amén. Y el tema que le pusimos es el juicio de estar bajo el pacto de la ley. ¿Sí? O sea, si estamos bajo la ley, dice la Biblia que estamos bajo maldición. ¿Por qué? Dios puso la ley para guiarnos y hoy vamos a aprender cuál es el propósito de la ley. Y Dios nos fue guiando para llevarnos a Cristo. Nadie podía cumplir la ley. Entonces, ¿para qué la dio Dios? Si nadie podía cumplirla, porque nos iba a acorralar, ¿sí? Nos iba a guiar hasta llegar a Jesús. Ese era el propósito de la ley. Y vamos a aprender algunos aspectos de esa ley. ¿Sale? Vamos. Entonces tenemos la ley y tenemos la gracia. La gracia de Dios. La gracia es un regalo. La gracia es algo que nadie puede obtener por sus obras. La salvación no la alcanzas basada en la religión. Es más, religiones hay, más de 3.000 religiones. Y lo curioso que cada una de ellas dice que es la verdadera. Entonces tú dices, ¿cómo si cada una profesa que es la verdadera? Nosotros entendemos que no hay religión verdadera, que el único verdadero es Cristo. Dios no nos dio una religión, Dios nos dio una relación personal con Dios mismo a través de Jesús, que es Dios. Amén. Y solo a través de Él podemos entrar por su gracia. ¿Sale? Entonces mira una profecía que está en Jeremías, la cual ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba anunciando al pueblo de Israel y a todos sus seguidores lo que iba a hacer con su pueblo. Como de una primera instancia hizo un pacto, pero prometió un nuevo pacto porque nadie lo podía cumplir. ¿Sale? Entonces vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, si podemos. 1, 2, 3. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. ¿Sí? ¿Qué dijo que iba a hacer? Nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Sigue? Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice que la iglesia es la novia. ¿Qué hizo el Señor? Un pacto cuando ellos estaban esclavos. La ley fue dada después de que salieron de Egipto. Nadie puede cumplir la ley siendo esclavo. ¿Sí? Por eso la ley fue dada después de que salieron y fueron liberados. Esa es una figura. Nadie puede obedecer a Dios si es un esclavo. En Egipto guardaron el sabbat. Pues sí, ¿no? ¿Eh? Algunos sí, algunos no. No, porque no hacían lo que ellos querían. Hacían lo que si ellos querían guardar el sabbat y el emperador les decía, vénganse a trabajar, tenían que cumplir lo que el emperador decía. Ellos no podían guardar la ley porque eran esclavos. ¿Me explico? Hasta que fueron libres. Entonces Dios les dio las leyes para que la pudieran cumplir basado en su gracia. ¿Sí? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Daré qué? Mi ley en sus mentes. Ley. ¿Cuándo? ¿Cómo dio la ley primero? Escrita. En unas tablas. A Moisés subió al monte y dice que el pueblo se quedó a las orillas y se escuchaba el estruendo. Para ellos fue algo espantoso. Dice, temían al ver la nube. ¿Has estado en las noches cuando están los truenos? Los perritos se esconden, los niños hasta uno, y se estremece la tierra. Ahora imagínate estar a las faldas, y dice que a las faldas del monte, y escuchaban el ruido, ¿sí? El estruendo, y ahí estaba Moisés platicando con Dios, y le dio las tablas de la ley. Amén. Y bajó con ellas para el pueblo, pero dice que ahora mi ley la puse en su mente, y la escribiré ¿en dónde? Mi corazón. En su corazón, que es su alma y que es su conciencia. Todo ser humano sabe que es bueno y que es malo, aunque nunca haya leído la Biblia, aunque nunca haya ido a la iglesia, por su propia conciencia sabe que es malo. Pero qué triste que a pesar de saber que es malo, hace lo malo. ¿Cómo es posible? ¿Sabes que estás mal? Sí. ¿Y por qué lo haces? Porque me gusta, porque quiero. O sea, es esclavo, dice la Biblia, que el que es vencido en algo, se hace esclavo del que lo venció. Voy a quitar las hojitas para no interrumpir y ya las pongo un ratito. ¿Sale? Gracias. Seguimos. Perdón. Dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya no van a estar escritas externamente, aunque las tenemos. Ahora serán escritas en nosotros mismos, que es la conciencia. ¿Sale? Entonces la pregunta es, si lo pasas, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque Dios ya la había puesto en nuestros corazones, en la conciencia, pero luego las escribió en tablas, las pidió al pueblo de Israel que la pusieran en las ventanas, en los dinteles, en las puertas, en los muros, como recordatorio. Y es bueno, hermano, que tú, imagínate, no sé, en tu computadora, cuando la abras, de portada tengas algún texto bíblico. ¿Cuál te gusta? Te estoy viendo. Texto que tú vas a ver algo malo y ahí está de portada. Ey, ¿qué vas a ver? Te recuerda. Borra eso. Es algún texto que en tu trabajo enfrente tienes un mensaje. Yo te compré, yo te amé. ¿No? Algún texto, uno de los textos que a mí me fascina es Romanos 5:8. Amén. Dice que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Eso para mí fue uno de los pasajes más hermosos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Amén. No nos rescató por buenitos, sino porque éramos malos, no podíamos, Él nos rescató. Y entonces la ley es una guarda para nosotros. Vamos a ir viendo, en su gran mayoría, todo el libro de los Romanos nos habla y lleva esa línea de llevar tanto a los judíos como a los gentiles, a acorralarlos, a decirles que están bajo la ley y están bajo juicio. Veremos algunos textos nada más. Romanos 3:19, ¿lo leemos todos? Pero sabemos que todo lo que la ley dice. Otra vez, vamos. A la cuenta de 3 para que no nos vayamos.
Romanos 3:19. 1, 2, 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Todos Dios los puso bajo la ley. Lo vamos a ir entendiendo. Dice, pásalo. Ya que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, hombre, mujer, será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, ¿qué? Es conocimiento del pecado. ¿Para qué fue puesta la ley? Porque en la ley me dice cuál es el pecado. Amén. Pero la ley no me va a limpiar. Ahorita veremos el ejemplo de un espejo. Entonces, dice, para que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Se ha metido en algunas denominaciones, en algunas que para que usted sea salvo, usted tiene que guardar ciertos estatutos. Para que usted sea bendecido, usted tiene que dar una ofrenda, o diezmar, o hacer actos proféticos, o qué sé yo, para obtener la bendición de Dios. Pero ninguna obra, cualquiera que sea, aún nosotros decimos en nuestra fe, ya creo en Cristo, pero si me porto bien me va a ir mejor. ¿Sí o no? Sí, porque obedeces a Dios, amas a Dios, y si no te metes en pecado, pues no hay consecuencias de pecado. Pero por hacerlo bueno solamente no tienes la bendición de Dios, sino por la gracia de Dios. ¿Me escuchas? Tú te puedes portar lo mejor que tú quieras, eso no alcanza. Tus obras no alcanzan para aceptar la gracia de Dios, para recibir la gracia de Dios. Así seas el hombre o la mujer más trabajadora en la obra, más esforzada en la obra. Nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. ¿Y a qué se refiere a trapos de inmundicia? Era como cuando se vendaban los leprosos. Esas vendas eran trapos. Imagínate, después de cuando le quitas una gasa, un tejido con pus, ¿cómo queda esa gasa? Dice Dios que nuestras obras no son nada. ¿Me explico? Para alcanzar la gracia, pero sí agradan a Dios. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Muchos dicen, entonces, ¿para qué me esfuerzo? No, entonces, ¿para qué ando haciendo cosas si no la voy a alcanzar? Ahora la haces, ahora sirves, ahora predicas. ¿Por qué? Gracias a Dios. Por la gracia de Dios, pero porque ahora amas a Dios. Ahora puso en ti el Espíritu Santo y hay algo que se llama los frutos del Espíritu, que son amor, ahora hay amor en tu corazón, gozo, paz. Haces las cosas con paciencia, benignidad, bondad, tu fe crece, te haces templado, te hablan feo y tú ya no reaccionas. ¿Todavía? Te falta gracia. Dile al que está a tu lado, te falta gracia. ¿No? Te falta todavía contener nuestras pasiones, porque tristemente lastimamos con nuestras actitudes, pero Dios nos va perfeccionando por su gracia. Amén. Tenemos que descansar en la gracia y en la gracia está el poder de Dios. ¿Puedes decir eso? En la gracia está el poder de Dios. Está el poder de Dios. Es un poder sobrenatural. Dice que la gracia es el deseo y el poder para hacer su voluntad con gozo. Amén. O sea, en la gracia de Dios, Dios nos da ese deseo, nos da el poder para hacer las cosas de Dios y con alegría. Amén. Por cuanto que todos pecaron. Heredamos el pecado de Adán, así como heredas la diabetes, la hipertensión, la miopía. Todos mis hijos heredaron la miopía. No les he heredado ni un terreno porque no tengo. Pero heredaron la miopía, así nosotros heredamos el pecado de Adán. Y todos estamos bajo pecado. Nacimos así, dice Pablo a los romanos, por cuanto que todos pecaron. ¿Y qué? Estamos fuera
destituidos, no pertenecemos a su gloria, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es la entrada, Cristo es la puerta, Cristo es el maná, Cristo es el pan de vida, Cristo es todo. En Cristo es la plenitud de Dios. Solo a través de Él podemos entrar, amén, ante el trono de su gracia. ¿Seguimos? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estábamos bajo la ley, estábamos bajo el pecado, por eso el pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿Qué es enseñorearte de alguien? Ser dueño. Dueño de alguien. Alguien que tiene un esclavo, en esa época es la figura, y el esclavo va para un lado y dice, no, ven, va para acá. Dice que si el siervo regresa de trabajar y llega a su casa, no lo sirve, todavía llega a servir a su amo. O sea, el esclavo en todo momento está bajo esa maldición, bajo ese pecado, hasta que gratuitamente Dios a través de Jesús nos da esa libertad. ¿Seguimos? Dice el 7, Romanos 7:7, ¿qué diremos? Estoy ocupando pasajes de Romanos, tú anótalos. Si no puedo leerte todos los pasajes, aunque podría, pero no estamos estudiando toda la carta, tal vez luego la hagamos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Entonces, mucha gente en muchos lugares tienen sus propias leyes. Ejemplo, hay tribus en diferentes lugares, ya quedan pocas, pero la hay, donde el patriarca, cuando un joven se va a casar con su esposa, por ley de su tribu, la esposa se tiene que acostar con él. ¿Me explico? O sea, antes de acostarse con su esposo, tiene que ir con el patriarca, porque esa es la ley que pusieron. Y ellos la aceptan. ¿Lo aceptarías? No, por conciencia, entonces eso está mal, pero para ellos es normal. Hay tribus que andan semidesnudas, para ellos es normal. Pero nosotros, que tenemos la conciencia abierta, entendemos que la ley nos dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, la ley fue puesta para guiarnos. Ya está en nuestro corazón, imagínate. La ley es un recordatorio de lo que Dios ya puso en tu corazón. O sea, Dios ya la puso en lo espiritual, en tu mente y en tu corazón. Pero ahora Dios la escribió por si se nos olvida. Porque el ser humano es capaz de hacer sus propias leyes y lo está haciendo. Amén. Pero nosotros no podemos ir en contra de la ley de Dios. Tengo aquí una tapita, si se ve, si yo la suelto, hay una ley que es la ley de la gravedad que va a afectar esta tapita y va a caer. Pero si un domingo dijeran los presidentes, los dueños de Estado, ¿sabes qué? Nosotros no creemos en la ley de la gravedad y nosotros vamos a hacer un edicto en donde a partir de lunes se cierra la ley de la gravedad y no va a haber. Y lo firman y lo sellan y lo firma el presidente. Y el lunes, ¿qué va a pasar? Va a seguir la ley. Todos vamos a andar volando. No, la ley va a seguir porque son leyes que Dios estableció. No las puede cambiar el hombre. Amén. El hombre puede hacer leyes para sí mismo, pero no rompen las leyes que Dios estableció. Si yo transgredo una ley, acarreo condenación para mi vida. ¿Sí? Por eso mucha gente que no vive bajo los principios de Dios les va mal. Cuando ordenan su vida les empieza a ir bien porque es una ley. ¿Sale? Dice, porque tampoco conocieron la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿para qué fue puesta la ley? Para mostrarnos el pecado de nuestras vidas. ¿Sí?
Y ahí tenemos un ejemplo, unas tablas de la ley, como si fuera un espejo, y el personaje que está ahí, el chinito que está ahí, parece el chinito, se está viendo. ¿Y qué hace la ley? Te refleja. Tú te paras en un espejo y ¿qué pasa? Tú te miras, ¿no? Y si tú tienes una mancha, el espejo te muestra la mancha. Si tú te pintaste mal la ceja, el espejo te muestra la mancha de la ceja, o del labial, o de la suciedad que hiciera. Pero tú, ¿qué haces con el espejo? Tú agarras el espejo y te limpias la ceja. No, el espejo solamente es para verme, mirarme. Tú quieres ver cómo está tu vida, toma los 10 mandamientos y míralos a tu vida. ¿Estás honrando a tus padres? Si tú no estás honrando a tus padres, estás en pecado. ¿Me explico? Hay una suciedad en tu vida que está afectando tu vida física, almática y espiritual. ¿Sí? Si tú estás en adulterio, estás corrompiendo tu alma. Si estás en fornicación, si estás codiciando cosas, si estás robando, ¿qué más? ¿Qué más mandamientos? Si estás adorando cosas que no son Dios, ¿no? Al rato adoran al pastor. No, el pastor es humano igual que nosotros. ¿Sí? Entonces la ley fue dada como espejo para nosotros, para vernos. Ya es ese ejercicio en la noche que llegues, mira los mandamientos, Éxodo 20. ¿Anotaste? En Éxodo 20 vienen los mandamientos, léelos y mírate, ¿cómo estás? Dices, no, yo honro a mis padres, palomita. Yo no tengo otros dioses, palomita. No, yo no ando codiciando, yo tengo a mi esposa, no le ando mandando mensajes ocultos a nadie, no, no los borro, no le mando fotos a nadie, estoy guardando mi corazón light, ¿no? Y tú te puedes analizar, hermano, para bien o para mal. O sea, si estás mal, cuidado, tengo que ir a Jesús para que Él me limpie. ¿Sí? Un propósito de la ley, ¿cuál es? Mostrar mi pecado. ¿Sale? ¿Cuál es otro propósito de la ley? Vamos a leerlo en Gálatas 3:24. 1, 2, 3. Para llevar a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Maestro, guía. Una nana, un nano, un esclavo. Creo que lo puse, a ver si está. Hay una imagen ahí. No, bueno, ahí estamos bien. Un ayo era un esclavo instruido, el cual educaba a los hijos. Mientras el papá se iba a trabajar o hacía otras cosas, le encargaba a ese instructor, a ese maestro, que era un esclavo, pero no cualquier esclavo. Era un esclavo, así como cuando mandas a tus hijos al taller a que aprenda algo. Sí, cuando lo mandas a un curso a que aprenda algo, ese joven se pone bajo la tutoría de alguien. Un ayo era un esclavo con conocimiento para educar a ese joven, para guiar a ese joven en lo moral y demás. ¿Sí? Entonces dice, de manera que la ley ha sido mi guía, mi tutor, para guiarme a la verdad, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Celayo me muestra de que yo por la ley no puedo ser justificado, ni puedo guardar la ley. Yo necesito a Jesús para que entonces esa ley del pecado que está en nosotros sea quitada. Y lo vamos a ir viendo. ¿Sigue? Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Bajo el tutor. Ahora ya tengo fe, ¿para qué? Para creer en Cristo. ¿Y ahora quién me guía? Cristo. ¿La ley o Cristo? Cristo. Cristo, porque la ley en nosotros sin Cristo nos entontece.
platiqué con un joven ya hace tiempo. Este joven angustiado me dice, pastor, tengo un problema. Dice, yo estoy teniendo algo que ver con una vecina. Dice, y era un muchacho y la vecina era una señora ya grande. Entonces él empezó a ir a la iglesia, empezó a ordenar su vida, pero el muchacho y la vecina habían tenido un acuerdo, que cuando el muchacho llegara a su casa, la clave, porque el muchacho vivía en una casa en alto, era correr la cortina. O sea, él llegaba, corría la cortina y la vecina veía la cortina y llegaba donde estaba el muchacho. Entonces ese muchacho cuando se convierte a Cristo, pues ahora tuvo culpa, vergüenza, miedo. No, ya no puedo vivir así, Señor, perdóname, ya no quiero vivir así. Y entró a su casa, y entró a su recámara y dice, ¿cómo le hago para que la vecina no venga? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y vino un pensamiento a su mente que le dijo, no abras la cortina, no abras la cortina. Y no abrió la cortina. Y obviamente no llegó la vecina. ¿Quién le dijo eso? Jesús. Amén. Jesús ahora se vuelve real. Jesús ahora es una persona que te guía. Mira, yo estaba, y lo he dicho, convencido de que nadie me quería. Yo sé que mis papás hoy me querían a su manera, pero yo estaba convencido de que nadie me quería. Cuando Cristo vino a mi vida, me demostró que Él me amaba y me lo fue demostrando. Y me mostró que cada persona puede amar a su capacidad. Amén. Cada persona puede amar a su capacidad. Nadie te va a amar como tú quisieras. Grábatelo para que no seas lastimado. Nadie te va a decir te quiero como tú quisieras. Puede ser que sí, pero no esperes el amor de alguien como tú lo esperas, porque a lo mejor te va a decir te amo, pero de otra manera. Te lo va a decir a su capacidad. Hay gente que no puede decir te amo, te hace un buen plato de comida. Hay padres que no pueden decirle a sus hijos, hijo, te amo, te quiero, pero le tienen sus zapatos, le tienen sus uniformes, se esfuerza por tenerle todo y de esa manera le está diciendo, hijo, que no te falte nada, que no seas burro como tu papá o tu mamá. Pero no es capaz de decirle, hija, hijo, te amo, porque no aprendió a decirlo, porque no sabe cómo expresarlo. Pero cuando tienes a Cristo, tú puedes ver más allá. Ahora Cristo es tu ayo, tu guía. Amén. Por eso dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes todos? Aquellos que creyeron en Jesús, porque dice la Biblia que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero por el pecado nos separamos de Dios. Vino Cristo a morir por nuestros pecados y unirnos nuevamente con Él. Amén. Y todos aquellos que creen en Cristo, ahora sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Sale? Vamos a avanzar. Dice Gálatas 3:10. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no pronuncie en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. ¿Qué dice la ley? Para que tú seas justificado, tú tienes que guardar toda la ley. Y es imposible. Ni los propios judíos podían hacerlo. ¿Por qué dijo Dios eso? Tienes que cumplir toda la ley para que seas salvo. Y nadie la puede cumplir. ¿Es algo absurdo? Sí. Pero el propósito de la ley es querer cumplirla y saber que no puedes, entonces te va a ir guiando a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Saber que en tus fuerzas es imposible. Papá, mamá, no puedo. Es cierto. Papá, el cristianismo es difícil. No es difícil, es imposible.
¿Escuchaste? ¿Ser cristiano es difícil? No, manito, ser cristiano no es difícil. Ser cristiano es imposible para el hombre natural. Cuando viene Cristo, entonces hace posible lo imposible. Puedes perdonar, puedes amar, puedes hablarle a aquellos que un día te lastimaron. Y eso solamente lo puede hacer Dios en su momento. ¿Sale? Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las cumplan, están bajo maldición. Y como nadie las puede cumplir, pues todos estamos bajo maldición. ¿Sí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabes que este pasaje, igual en Romanos hay un pasaje parecido? Martín Lutero, él se laceraba porque él quería cumplir la ley. Y él se dio cuenta que era imposible. Y dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, porque él no tenía paz. Entonces él vivía en acusaciones. Él quería ser el hombre más perfecto, o sea, no fallar en nada. Y al ver que no podía, sufría y estaba hasta que vino ese pasaje a su mente. Justificados pues por la fe. Dice que ese hombre una vez subió a Roma y vio que vendían de todos los santos posibles, grandes, chiquitos, o sea que la gente quería comprar la gracia, comprando reliquias, comprando cosas, y él vio un mercado en Roma, y él dice, ¿cómo es posible esto? Y le recordó esa palabra, justificados pues por la fe, por la obra de Cristo, tener paz para con Dios, porque el Dios está airado contra nosotros. En Cristo viene la paz, viene el acuerdo nuevamente. ¿Vale? ¿Sí? Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, vivirá por la gracia, vivirá por la fe. ¿Seguimos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición. Y hay un mandamiento que dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado. ¿Por qué? Él fue maldito, ¿sí? Pero a él más bien, él llevó nuestras maldiciones. Él cargó con nuestras maldiciones. Nosotros vivimos, no sé si eso lo manejan mucho los brujos, eso lo manejan muchos grupos de nueva era, ahorita te digo que eso lo manejan muchos grupos neopentecostales que le llaman la cancelación de las maldiciones. O sea, ¿los pecados de nuestros padres nos afectan? Sí, sí, porque hay una tendencia. Pero si yo quisiera cancelar esas maldiciones, yo tendría que enumerar todos los pecados y pedirle perdón a Dios, porque esa es la idea. Tú canceles las maldiciones de tus antepasados. Y si tú sigues tus antepasados, vas a llegar hasta Cristo. ¿No? O sea, siguiendo la línea, llegarás hasta Cristo, hasta el primer pecado. Entonces yo recuerdo que una vez hicimos una cadena para enumerar algunas maldiciones y cancelar maldiciones de mis abuelos. Pero por lo regular te acuerdas de tu abuelo y si acaso tu bisabuelo. Y ya de ahí te acuerdas tú de tu tatarabuelo. O sea, son pocos, tal vez alguno tenga su línea genealógica, pero nosotros no nos acordamos ni nuestros abuelos se acuerdan. Entonces yo sufría porque decía, a lo mejor como no cancelé el pecado de alguno de mis abuelos, por eso todavía ando así, ¿no? Porque era mi ignorancia. Cuando yo recibo a Cristo, todas mis maldiciones son quitadas. ¿Qué quedan en nosotros, hermanos, para restaurar
patrones de conducta. ¿Escuchaste? Voy otra vez. Si tú viviste una vida de pecado, Cristo te libera de ese pecado, pero que era un patrón. Pues ese patrón, o sea, si tú, no sé, caminas por un lugar, se hace una zanja, y esa zanja queda ahí, y cada que pasas, entras en la zanja, tienes que taparla, tienes que volver a hacer las cosas nuevamente, y esos patrones de conducta cada vez son menores. Renuevas tu entendimiento por la palabra, y todos esos pecados, ya no los generacionales, sino los tuyos, que están ahí, van menguando. ¿Me explico? Entonces, cuando tú recibes a Jesús, todas esas maldiciones generacionales ya no están. ¿Lo crees? Créelo. Es por fe. Si no te engañan llevándote, no sé, a otro encuentro, a otra liberación, a otra. Hay jóvenes así, me ha tocado, pastor, y ahí en su iglesia no hacen retiros. Yo, pues ahorita lo hemos hecho, pero no es malo hacerlo. O sea, reunirnos a orar, a leer la Biblia, o sea, es bueno. Pero cada cierto tiempo ir a cancelar maldiciones y hacer cosas que no son bíblicas, no es correcto. No, pero vamos a ir viendo. Entonces dice que Jesús llevó todas nuestras maldiciones y Él se hizo maldito por nosotros, ¿sí? Para que en Cristo Jesús ya no la maldición, sino que la promesa, la bendición que pusieron sobre Abraham, alcanzase a quienes, a los gentiles. ¿Y qué promesa se le fue dada a Abraham en Génesis 12? Todas las familias serán bendecidas. En ti serán benditas. Entonces, hermano, usted no está maldito. Hay gente que me ha tocado orar por ellos y me dice, pastor, yo estoy maldito. A mí me maldijo mi papá. Y mi papá me maldijo y yo por eso soy así. Sí, pero en Cristo eres bendito de Dios. Amén. No creas esas maldiciones. Cancela en Cristo. O sea, que al creer en Jesús son canceladas cualquier maldición que pudiera haber. Entonces, en Abraham, las bendiciones que Dios puso sobre él alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe que recibiésemos la promesa del Espíritu, y Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venga sobre ti. Ahora en Él tenemos a Cristo y ahora somos guiados por su Espíritu. Amén. ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 5:17. Lo leemos todos. 1, 2, 3. No pensáis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Muchos malinterpretan este texto diciendo, Jesús cumplió toda la ley, por eso nosotros tenemos que cumplir todas las leyes. No, como nadie podía cumplir toda la ley, Jesús tuvo que venir a cumplirla. Jesús guardó el Sabbat. ¿Sí? Sí. Si no lo hubiera guardado, no, para empezar estuviera pecando. Y aparte, los judíos no lo recibieran, porque no guardaba. Él cada Sabbat iba a las sinagogas, participaba en todos los aspectos de la ley. Sus padres los llevaban los días desde pequeños. O sea, él estuvo cumpliendo la ley al pie de la letra. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, ni a los profetas. Yo he venido a cumplir la ley. Como ustedes no la pueden cumplir, yo vine a cumplirlas. Yo tomé la ley sobre mi vida, entonces yo gané la salvación y ahora se las entrego por gracia. ¿Sí? Porque, ok, regrésame. Jesús cumplió la ley y nos dio la gracia. Ahora quiero que veamos 3 leyes. La ley de Cristo, la ley de los mandamientos. Dios puso la ley de los mandamientos. ¿Sí? Hay otra ley que se conoce como la ley del pecado. ¿Qué es esto? Que todos estamos bajo pecado. ¿Y pecamos por qué? Porque nacimos pecadores. ¿Tú has visto a niños pelear?
Si te toparas con dos niños que no saben hablar todavía, que son pequeños, que ya caminan, pero que no saben hablar, y uno de ellos rompe un jarrón, y están los dos niños, y tú le dices, ¿y quién lo rompió? Y el que lo rompió, ¿qué va a decir? O sea, no habla, pero ya acusa. Por naturaleza el ser humano ya lo trae. Dice, ¿cuándo se corrompió mi hijo? No, ya lo traía en su corazón. ¿Me explico? Ya está en nosotros la maldad, ya está en nosotros el adulterio. Nada más necesitamos un escenario adecuado para cumplir el pecado. Porque muchos ya lo tenemos. Como el hijo pródigo decía, cuando yo me vaya voy a hacer, pero ya su corazón ya era pecador. Ya nada más fue a cumplir lo que ya estaba en su corazón. ¿Sí? Entonces Jesús cumplió la ley. Vamos a ver este texto ahí en Romanos 7, donde Pablo nos da esta revelación de las dos leyes y una tercera que vamos a ver, que es donde vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele la ley de su amor. ¿Sale? Porque una ley mayor, una fuerza mayor puede romper algunas leyes. Tenemos la ley de la gravedad. Tú no puedes volar, pero de repente tú vas a un aeropuerto y ves esos monstruos con alas, los aviones, y cómo de repente comienzan a prender sus turbinas y comienzan a avanzar y rompen la ley de la gravedad. Y avanzan y lo ven en los cielos y dicen, oye, ellos están rompiendo la ley, sí, porque necesitan una fuerza mayor. Necesitan unas turbinas más grandes para ir en contra. Si esas turbinas se apagan, va para abajo. Amén. Pero vamos a ver esa fuerza. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando y dando a entender a los romanos que él también es pecador. ¿Sí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Hermano, ¿te has encontrado queriendo hacer algo bueno y terminas haciendo algo malo? Dices, esta noche voy a hablar con mi esposo y no me voy a enojar. Y hasta te preparas y hasta practicas, ¿no? No, amor mío, perdóname, ¿no? Y hasta practicas en el espejo. Y vas con el esposo, no, ya ves, por eso tú, echas a perder todo. Porque querías hacer lo bueno y terminaste haciendo cosas que no debías, porque el pecado mora en nosotros, nuestro orgullo a veces es mayor, no nos deja razonar. Y decimos, Señor, perdona, voy otra vez, hasta que es posible. Voy a regañar a mi hijo, pero le voy a hablar bonito. No le voy a pegar, no guardas el cinturón, Señor, Padre. ¡Chamaco! Termina uno airado, ay, perdóname, hijo, no quería, porque nos gana las emociones. Y eso dice Pablo. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso el cristiano cuando peca, hermano, sufre, se siente mal, su conciencia le acusa, el Espíritu Santo le acusa y dice, Señor, ¿por qué volví a pecar? ¿Por qué me aparté de ti? Y se siente indigno. Y eso es bueno. Malo es que tú peques y no sientes nada, cuidado. Malo es que tú andes haciendo cosas malas y tú no sientas nada. Eso es terrible. Quizá no has nacido. ¿Sí? ¿Sí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Y mira lo que entiende Pablo. Sigue. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es esta ley? Que el mal está en mí. Se conoce como la ley del pecado.
que toda persona que no tiene a Cristo va a pecar. ¿Escuchaste? No te cases con alguien que no es cristiano. Y si ya te casaste, ora a Dios. Porque toda persona que está sin Cristo, ¿qué dice la ley? Está bajo pecado y va a pecar. Porque esa es su naturaleza. Es triste, pero es verdad. ¿Sí? Si nosotros luchamos, imagínate a alguien que no es. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos, los estatutos, los 360, toda la ley de Dios. Dice Pablo, porque yo sé que la ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios me dice no matarás y yo no quiero que me maten. La ley de Dios dice no robarás, pero yo tampoco quiero que me roben. O sea, la ley de Dios nos guarda como sociedad para vivir correctamente. No quiero que codicien a mi mujer, pues usted tampoco ande codiciando a otras mujeres. Nos guarda a nosotros, ¿me explico? La ley de Dios es buena, perfecta, agradable, dice Pablo. ¿Sigue? Pero veo que otra ley dentro de mí que se revela en contra de lo que ya sé que está mal. ¿Sí? Yo sé que está mal, pero se revela en contra de esa ley y me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está dentro de mí. Amén. Nosotros tenemos que saber que tenemos un cuerpo de pecado, aunque somos cristianos. Pero ya en Cristo, ya no estamos bajo pecado. Ya somos libres. Pecamos porque queremos. Ya no porque somos esclavos. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y va a pecar. El que tiene a Cristo ahora es libre de decidir pecar o no. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas leyes van? 2 hasta ahorita. Número 1, la ley del pecado, y número 2, la ley de Dios. Son 2 leyes que Dios estableció, fueron establecidas. ¿Sigue? Pablo gime con signos de admiración y ¿qué dice? Miserable de mí. Yo sé que la ley es buena, pero vivo bajo una ley de pecado. Y hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar, hermanos? ¿Sigue? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Jesús nos redimió de esa ley y nos trasladó de las tinieblas a su luz. Y nosotros ya no estamos bajo pecado. Ahora estamos bajo una ley mayor. Sigue. Regresan. Ahorita terminamos con esa. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Solo en Jesús es posible obedecer a Dios. Solo en Jesús es posible salir de esas cadenas de pecado, de maldad, de incredulidad. Solo en Jesús es posible. Y nosotros no podemos agradar a Dios sin Cristo. No podemos ser salvos sin Cristo. Nuestras obras no alcanzan. Amén. No te midas con nadie. ¿Sabes que yo estoy haciendo más que tú en la obra? Tus obras no alcanzan. Tus obras no tienen que estar medidas con alguien. Tus obras tienen que estar queriendo agradar a Dios. Amén. Ese debe ser tu corazón. Yo lo hago, ¿por qué? Ya no para salvación, porque ya eres salvo. Ahora, ¿por qué lo haces? Por amor a Dios. Es como aquel padre que le va a dar la herencia a su hijo, pero hasta que muera, ¿no? Pero dice el padre, ¿sabes qué? Yo te la quiero dar desde antes, hijo. Y en el estatuto estaba que el hijo se tenía que portar bien para recibir la herencia.
Entonces dice el padre, no, hijo, hermano es muerto, y él firma donde todas sus pertenencias ahora pasaban a favor del hijo. Ya el hijo no necesitaba hacer algo para recibir la herencia, ya era suya. Pero ahora el hijo se portaba bien, ¿por qué? Por amor a su papá. Y esa es otra ley, la ley del amor, que es la ley de Cristo. Ahora te portas bien, hermano, usted ya es salvo. Si ya creyó en Jesús, ¿por qué se porta usted bien? Por amor a Cristo, ya no por salvación, ese es un regalo. Va implícito ahí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que aquel que no tiene a Cristo está Bajo pecado, bajo maldición. No heredará las bendiciones de Dios. Y su destino, tristemente, cuando muera, será el infierno. Y una vida desastrosa. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos de este lado, tenemos que orar por ellos. Y todas las cosas que hagamos, las hagamos para agradar a Dios. Amén. Seguimos, terminamos con este texto. Todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque el fin de la ley es Cristo, para que justicia de todo aquel que cree. Amén. Porque el fin de toda la ley es Cristo. Es Cristo. Y llevarnos a Jesús. Hermano, usted no tiene que pactar con Dios, usted no tiene que diezmar, usted ya no está bajo la ley. Y hay hermanos que me dicen, pastor, tenga para la obra. O sea, no para mí. Pastor. Y yo, hermano, si usted quiere. No, yo quiero, porque quiero que la obra crezca, porque quiero tener un terreno, porque quiero... Ya no lo haces para ganar algo. Entonces, hay iglesias que te engañan diciéndote que tú al dar vas a obtener las bendiciones. Hermano, usted si tiene a Cristo, tiene todas las bendiciones. ¿Lo crees? Amén. Y vives en esa gracia. Ya el Padre ya firmó tu herencia. Ya no necesitas hacer nada bueno para recibirla porque ya es tuya. Ahora usted ama, quiere a su Padre, lo admira. ¿Por qué? Porque es su Padre. Solo por ese hecho de ser papá merece mi respeto. ¿Has conocido alguna historia de alguna persona que heredó a su hijo en vida y lo dejó? Yo conozco 2, 3 historias. Que el papá en su buen deseo les hereda la casa, les hereda, y al rato, papá, pues ya no es tu casa, y los sacan. Y los dejan en la calle, o los dejan en un cuartito nada más, y ahora este es de nosotros. Qué ingratos, hermano. Amén. Qué terrible el corazón de alguien de esa manera, cuando te dieron todo. Pero pues ahora en Dios nosotros hacemos las cosas por amor. Y algo que tenemos que saber, y lo repito, aquellos que no tienen a Cristo están bajo maldición, están bajo pecado. Por eso cada persona que vemos en una condición difícil de pecado, de enfermedad, vamos a él. Le compartía a una señora joven con insuficiencia renal, tiene un tumor abdominal. Ya el Señor había puesto predicarle de Cristo. Pasaron 2 guardias y no lo hice. La tercera guardia le prediqué. Mira, yo siento que hasta le hablé bonito. Hay veces que tú dices, oye, hoy sí le prediqué bien. La señora me dice, le digo, ¿quiere usted aceptar a Jesús? Y nada más se reía. Y yo así, o sea, viendo tu condición de salud, viendo el tumor que tienes ahí, no quiso. ¿Por qué crees? Por su religión. Porque no le fue revelado que Cristo no es religión. Y nada más se reía y le digo, ¿puedo orar por usted? Sí. Y oré por ella, pero no entendió el evangelio. No supo. Hoy en la mañana le prediqué a un varón que ya le había predicado otras veces, pero ahora por una situación de enfermedad, Dios lo fue acorralando. A veces Dios hace eso. Y ya ahorita su edad, su salud, todo se le está complicando. Digo, tal vez Dios ya le está hablando para que usted se arrepienta, para que usted crea en Jesús.
Y al final me decía, gracias, gracias, lo voy a tomar en cuenta. No lo había entendido, que Dios me está buscando. Y oramos y gracias a Dios fue de bendición. Entonces, cuando tú entiendes la bendición de estar en Cristo, que tú te levantas y tú le das gracias y vives bajo la protección de Dios, eso lo tienes que creer. Ya no estás bajo maldición. Ahora, si te están pasando cosas, chécate. No sea que tú le estés abriendo puerta al diablo y el diablo te está golpeando porque le estás abriendo puertas. Cierra las puertas. Cierra el pecado. No, es que ¿por qué me está yendo mal? Tal vez eres tú. O tal vez es una prueba de parte de Dios para fortalecer. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé de su gracia. Si tú no has recibido esa gracia, la pregunta es, pastor, ¿cómo yo recibo la gracia de Dios? Pidiéndola. Dice la Biblia que el que pide, recibirá. recibe. El que toca, Le abre la puerta. se le abrirá. El que busca, encuentra. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Decirle, Señor Jesús, creo que tú moriste por mí. Tú cumpliste toda la ley. Moriste en la cruz por mí y por nosotros. Derramaste tu sangre como señal de un nuevo pacto. Amén. Derramaste tu sangre y esa sangre selló el pacto. Y no solo murió, sino resucitó como una primicia. Y está a la diestra del Padre y un día regresará. Y ahora nos dejó a nosotros la encomienda de ir y hacer discípulos y llevar el Evangelio y hacer su obra y entender que estamos bajo la gracia. Que si damos, servimos, hacemos, es por puritita gracia. Y lo hacemos con amor, lo hacemos con bendición. Hermano, si usted no da, no le va a alcanzar. ¿Lo cree todavía? A mí me pasaba al principio, ¿no? A mí me pasaba, yo cuando conocí al Señor, me dijeron hay que diezmar y yo diezmé. Ahora doy más que el diezmo en todo lo que hacemos. Pero ya en Cristo, conociendo las Escrituras, a veces no diezmaba como tal. O sea, en una iglesia, que yo me quedaba con la duda, eso como hoy no diezmé, a lo mejor me vaya mal. Hermano, tenga fe, no pasa nada. ¿Me escuchó? Está bajo la gracia. Y a veces usted da más con su tiempo, con su trabajo, con las cosas que hace. Pero ya no está pensando en que si diezma o no diezma, que si hace o no hace. Todo lo que hace es fruto del amor, es fruto de la gracia. Dice que le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó Porque Él primero. nos amó primero y ese amor permeó nuestras vidas y entonces nosotros amamos, servimos, abrimos nuestra casa, hacemos la obra, disfrutamos de estar con los hermanos, aprendiendo, conociendo las escrituras, discipulándonos, porque tenemos un propósito, primero en nuestra casa y después al mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta serie que hemos aprendido. Hemos aprendido cómo se formó el pueblo de Israel. Hemos aprendido los tipos de leyes que hay, Señor. Las leyes ceremoniales, sanitarias, morales, las leyes de Cristo, Señor. Toda esta serie, papito lindo, permítenos recordar para poder saber y enseñar a otros que todavía están bajo esclavitud. Tú nos diste la ley para guiarnos. Tú no solo la pusiste en nuestros corazones, sino la escribiste para que nosotros la leamos. Y aún así dice tu palabra que saber la ley y aún no hacerlo, todavía estaríamos bajo pecado. Tal vez alguien hoy, esta noche, esto no es para todos, pero tal vez alguien esta noche dice, yo sé la ley, yo sé que estoy mal, a mí no me lo tienen que decir, pero vives en pecado todavía. Lo dejo. Tal vez tú sabes
que estás mal lo que estás haciendo y aún así estás en pecado. Eso se conoce como un impío y dice Dios que Dios está irado con el impío todos los días. Pero esta noche es el día en que tú le digas, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces he querido salir del pecado y el pecado me atrapa? ¿Cuántas veces he querido salir de esa condición y el pecado me regresa? Pues ahora no salgas en tus fuerzas, entrégale esa área a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús y dile, Señor Jesús, que la fuerza de tu gracia, la fuerza de tu poder, así como ese avión irrumpe el poder de la gravedad, que la fuerza de tu gracia venga esta noche sobre mí. Díselo, hermano. Díselo, si esa es tu condición, dile, Señor Jesús, que tu gracia venga sobre mí aún mayor para que me liberes de esa condición. Te lo pedimos esta noche, Señor. Tú tienes el poder para liberar a cualquier persona que esté esclava de cualquier pecado, de cualquier maldición. Tal vez tú te sientas en alguna maldición porque te maldijeron tus padres, porque te pusieron brujería, porque te hicieron algo. Entonces tal vez estoy viviendo así porque alguien me maldijo. Hoy en el nombre de Jesús, dile, Señor, renuncio a cualquier maldición y recibo tu bendición. Dice que somos benditos de Jehová. Padre, gracias, papito Dios, porque en ti, Jesús, es posible, papá. Es posible, Señor, ser libres y vivir bajo esa hermosa gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.